La arquitectura gótica es por demás inquietante y misteriosa. Técnicamente aún se desconoce cómo entre los siglos XII y XIV de nuestra era, únicamente en Francia se construyeron 150 catedrales del tamaño de Notre Dame, una empresa totalmente extraordinaria, ya que en aquel entonces hubiera parecido imposible de financiar, puesto que Francia se encontraba casi en la miseria. Existen muchas hipótesis con respecto a cómo fueron construidas. Desgraciadamente, dichas hipótesis no explican cómo pudieron resolver los maestros de obras de hace poco más de 800 años problemas técnicos que en la ciencia moderna aún no consigue solucionar. Pudiera ser que gran parte del secreto se encuentre escondido detrás de la palabra arte gótico, ars gótico, que para algunos estudiosos de los idiomas es un derivado de la palabra argot, que significa lenguaje secreto que solo los iniciados son capaces de comprender. ¿Y cómo dudar esto? Ya que dichas catedrales no solo son lugares dedicados a la adoración, sino que parecerían ser grandes libros de piedra que hablan de conocimientos y técnicas que desgraciadamente para el hombre moderno permanecen en el mayor de los secretos. Pondremos un ejemplo: la Catedral de Notre Dame. Construida entre los años 1163 a 1240, para la mayoría de gente, Notre Dame es solo un bello ejemplo de arquitectura estilo gótico. Sin embargo, para muchos investigadores, este edificio, al igual que todas las edificaciones góticas, las piedras, los jeroglíficos y las estatuas que contienen, pudieran resguardar la clave del llamado secreto de los secretos. Aquí entramos en materia. Lo que estamos viendo es un sello utilizado por la Orden de los Caballeros del Temple o Caballeros Templarios, y fue encontrado en las ruinas de una fortaleza situada en Francia, en un lugar llamado Bosques de Oriente, perteneciente en aquel entonces al conde Hugo de Champaña, gran senescal de Francia, quien de manera abrupta cedió todas sus tierras y posesiones precisamente a los templarios, y dicha fortaleza en que se encontró el sello, como otras más, fueron erigidas por los caballeros templarios, poco después de que estos regresaron de un viaje a Jerusalén, y se convirtieron en la orden eclesiástica militar más rica y poderosa de Europa. Corría el año de 1100, toda Europa se unificó con el fin de conquistar los lugares santos, lo que se conocería como la Primera Cruzada. Por esas fechas, el conde Hugo de Champaña hizo un viaje a Tierra Santa para combatir en la Primera Cruzada, pero repentinamente regresó a Francia dirigiéndose a un monasterio donde pidió hablar con el padre abad Bernardo de Clairvaux. Los documentos no aclaran de qué hablaron, pero narran que de inmediato el padre pidió se estudiaran minuciosamente la Biblia en hebreo. Tiempo después, el abad comunicó los resultados del estudio al conde de Champaña, y es justo en este momento cuando el conde renuncia a todas sus posesiones. ¿Qué descubrieron que los hizo tomar estas decisiones? En el año de 1118, el conde Hugo de Champaña regresa nuevamente a Tierra Santa, esta vez acompañado de 9 caballeros, con la supuesta misión de proteger a los peregrinos de los santos lugares. Al llegar a Jerusalén, se dirigieron rápidamente con el procurador Balduino II, quien residía en lo que antiguamente se levantaba el templo de Salomón. El procurador los recibió y el conde de Champaña le entregó un documento sellado que le fue dado por San Bernardo de Clairvaux, quien tras conocer el contenido de dicho documento mandó desalojar la casa real, para que así tomaran posesión de ella los 9 caballeros, reinstalando a toda la gente en la Torre de David. Se dice que desde esta torre hasta el lugar del templo que ocuparon los caballeros existía un pasaje subterráneo, y fue justo en este pasaje, ubicado en un lugar bajo el llamado Muro de las Lamentaciones, antiguamente el Templo de Salomón, que dichos caballeros encontraron un cofre empotrado en una pared del pasadizo.
Se dice que tiempo después partieron a Europa 5 caballeros llevando algo oculto bajo un velo, sin que en Jerusalén se supiera qué llevaban los misteriosos caballeros. Al llegar a Francia, el grupo de hombres fue nombrado por el rey como la Orden del Temple, quienes fueron dirigidos por el primer gran maestre, Hugues de Pins, sobrino del conde de Champaña. Se dice que los templarios hacían votos de obediencia, pobreza personal y castidad, y una prueba de ello sería el sello de los templarios, donde podemos ver a 2 jinetes compartiendo un solo corcel, lo que hablaría de que solo se disponía de un solo caballo por cada 2 jinetes. Pero lo increíble del asunto es que bajo la influencia de los caballeros templarios, todo Occidente se transformó, surgiendo entre otras nuevas manifestaciones las catedrales góticas. Pero ¿quiénes fueron esos grandes maestros de obras que dirigieron esa maravillosa nueva forma arquitectónica? Tal vez la explicación esté en el signo de autoridad que distinguía al jefe, el gran maestre de los templarios, quien poseía un bastón llamado abacus, que era una medida conocida como el bastón viviente de Aarón, que distinguía a quien lo portaba como maestro de constructores. Si tomamos en cuenta que el gran maestre poseía el abacus, ¿no resulta entonces lógico suponer que la Orden del Temple fue la verdadera constructora de las catedrales góticas? ¿Quién pudo enseñar a los templarios ese perfeccionamiento de la arquitectura y esos extraños conocimientos? Ahora bien, de lo que nos queda duda es de lo siguiente: ¿qué fue lo que los caballeros templarios encontraron en ese cofre oculto en la pared? Una clave podría estar en la catedral de Chartres, justo en la entrada del pórtico norte, donde sobre 2 columnas encontramos este relieve, que claramente nos indica cómo fue transportada el arca y cómo alguien la sostiene con un velo, y una leyenda ahí escrita que según algunos autores dice lo siguiente: aquí está depositada el arca, según el arca actuarás. Pudiera ser que en algún momento de la historia el arca tuvo lugar en la catedral de Chartres, en Francia, o pudiera ser que aún se encuentra ahí. Después de que el arca pasó por Moisés y los filisteos, regresó a Israel, donde el rey David decidió darle alojamiento, y tras fracasar en la construcción de un gran templo donde se guardaría el arca, y de no ser capaz de descifrar su significado esotérico, David le cedió, por así decirlo, el cargo al rey Salomón, un hombre sabio que logró entender el significado y fue él quien logró abrir el arca. Y en su interior encontró el bastón viviente de Aarón, el maná y las tablas de la ley. Así pues, fue Salomón quien pudo construir el templo que fue maravilla en la antigüedad, y a su pueblo de pastores de pronto los transformó en el poderoso reino de Israel. ¿Será acaso que este poder y conocimiento vino directamente del Arca de la Alianza? Al morir Salomón, siglos después, el pueblo de Israel fue invadido por el ejército de Nabucodonosor, y el rey en ese entonces, Joaquín, decide esconder el arca en una cámara subterránea construida para ello, y así, una vez oculta, se tapó la entrada. ¿Será este el cofre que los caballeros encontraron oculto en el muro del pasadizo subterráneo, justo por debajo del muro de las lamentaciones? Existen una gran cantidad de indicios y coincidencias que hacen suponer razonablemente que las catedrales góticas de los siglos XII al XIV fueron construidas por la Orden del Temple, que a su vez sigue siendo un misterio cómo en tan poco tiempo alcanzaron un poder y una riqueza incalculables. Hay quien asegura que los caballeros templarios conocían los secretos de la alquimia, las leyes del equilibrio de la naturaleza y la manera de convertir al hombre en un ser mejor. Al parecer los templarios viajaban de Europa a América 2 siglos antes que Colón, y que las minas americanas son la explicación de la riqueza de la que disponía la orden. Pasemos a lo siguiente. Regresando a la Catedral de Chartres, majestuosa edificación construida en tan solo 26 años, muy poco tiempo para tan maravillosa creación, existe un vitral que lleva por nombre San Apolinar,
que tiene la característica de poseer un pequeño orificio que no está cubierto por ningún vidrio. ¿Acaso un descuido del vitralista? Este pequeño orificio permite que una vez al año entre un rayo de luz que cae justo sobre una losa blanca en el piso, cuya losa tiene incrustada una espiga de metal dorado. El día exacto es el 21 de junio entre las 12:45 y las 12:55, justo cuando inicia el primer día del solsticio de verano. ¿Será acaso que la representación de la Virgen y su Hijo es solo una forma abstracta de representar a la Madre Tierra y a sus hijos? Esta representación pudiera estar ligada a los celtas, quienes un siglo antes de Cristo habitaban un lugar conocido como el Bosque Carnuto, lo que hoy en día se conoce como Chartres. Los celtas o galos, como los llamaron los romanos, tenían a los druidas, quienes eran los sacerdotes del pueblo, y estos poseían un profundo conocimiento esotérico de los elementos naturales. Se dice también que conocían la forma de que la naturaleza actuara a su favor. Un símbolo que distinguía a los druidas era una cruz encerrada en un círculo, cuyo significado era la relación que los dioses tenían con la humanidad. El pueblo celta le rendía un culto especial a la Madre Tierra, la cual era representada por una doncella virgen y madre, simbolizando así el interior de la tierra en donde germina la vida. La Virgen tenía un niño en brazos, símbolo de su maternidad, y curiosamente se encontraba pisando a una serpiente. Dicha Virgen estaba tallada en madera y reposaba en una gruta que se encontraba en el Bosque Carnuto, justamente lo que ahora es Chartres. Según los druidas, el lugar donde reposaba la Virgen era ideal, ya que convergían todas las fuerzas del universo favorables al hombre. Un sitio privilegiado de nuestro planeta donde podía llevarse a cabo una mejor comunicación entre el hombre y el universo. Según los sacerdotes celtas, no bastaba con adorar a Dios, debía hacerse en un sitio en que las fuerzas naturales fueran propicias para transformar al hombre desde su interior, purificarlo y convertirlo en un ser mejor, para tener una buena relación tanto con la tierra como con sus dioses, siendo el templo un lugar de oración y una cámara que facilitaba la transformación espiritual. Y serían los romanos y sus ideas de falsos dioses quienes durante la Guerra de las Galias destruyeron la gruta y todos los lugares de oración de los celtas, con lo que terminaron con una sabiduría que predicaba la armonía del hombre con el universo. La gente que quedó del pueblo celta cubrieron la gruta con piedras y tierra, dejando un gran menhir o roca enorme a la cual se le incrustó una pequeña espiga de metal, donde los celtas en secreto seguían visitando dicho lugar donde quedó visible el menhir con la espiga de metal. ¿Será acaso que los templarios levantaron la catedral de Chartres justo sobre este sitio, sabiendo ellos que era un lugar ideal para comunicarse con Dios, con el universo? ¿Será que la espiga dorada del piso de la catedral es la misma que la del menhir de los celtas? ¿Podría ser esto evidencia de que los templarios tuvieron influencia directa de los celtas? Si se traza en un mapa de Francia los puntos donde se encuentran las principales catedrales góticas, se forma la figura de la constelación de Virgo. Recordemos que Virgo significa virgen. Si partimos desde el punto en el que el arca pudo haber sido encontrada por los templarios, esta en su interior les reveló los secretos de la alquimia, de transmutar el plomo en oro y muchos otros conocimientos que los volvieron la orden más poderosa de aquellos siglos. Ahora bien, los vitrales de las catedrales góticas de los siglos XII y XIV juegan un papel muy importante, ya que parecería que filtran de alguna manera especial la luz.
ya que de los pocos vitrales intactos que existen de esas fechas, aún se desconoce la técnica que fue utilizada para fabricar vidrios con esas características. Según el historiador Juan de la Barrende, narra en su libro Gentiles Hombres lo siguiente: los templarios iban con regularidad a América, de donde traían plata de unas minas. Esta afirmación supone que los templarios llegaron 2 siglos antes que el propio Colón. ¿Será que todo esto tiene relación? ¿Será que Colón supo de los templarios y utilizó su símbolo en las carabelas para llegar a América? Pero ¿qué pasó con todo el poder que tuvo la Orden del Temple? Ahora en lo que fueron sus dominios solo encontramos ruinas calcinadas hasta sus cimientos, anegados sus fosos y desaparecidos sus archivos. Parecería que una terrible mano destructora quisiera haber borrado sistemáticamente todo rastro de esa orden. Pero extrañamente, cuando mayor era su poder, en 1313, una bula papal hizo desaparecer la orden. En unos cuantos días, sus archivos fueron saqueados e incautados sus bienes. La Inquisición abrió un proceso contra los templarios y a muchos de ellos, bajo la acusación de herejía, se les quemó en la hoguera. La Orden de los Caballeros Templarios, un misterio que aún sigue asombrando al mundo. En Mundos Alternos, cada vez somos más y queremos agradecerte tu preferencia. El material queda a tu consideración. Yo me despido, no sin antes invitarte a que te suscribas al canal si aún no lo haces, a que cheques nuestros videos, les des like y los compartas. Lo mejor del universo para ti y los tuyos.